Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. Las altas frecuencias producen sonidos más agudos y las bajas frecuencias sonidos más graves. Dependiendo de los sonidos que captemos, se usarán de una u otra forma los pequeños músculos del oído y los circuitos nerviosos asociados. Se crean nuevas redes neuronales que con la repetición se fortalecen para reconocer ese rango sonoro en específico. El habla consiste en una combinación de sonidos de alta y baja frecuencia. Cada idioma tiene un rango sonoro diferente, es decir, vibra en frecuencias sonoras distintas. Por ejemplo, el idioma inglés utiliza frecuencias que van de 2000 a 12000 Hz. El español, aquellas que van de 100 a 500 Hz y de 1600 a 3000 Hz. Y el alemán oscila entre un rango que va de 100 a 3000 Hz. Es el oído el que controla la voz, el que influye sobre el pensamiento y las estructuras del lenguaje, involucrando todo el sistema nervioso. Nuestros oídos al nacer están abiertos a todas las frecuencias del lenguaje. Sin embargo, con el tiempo, el oído solo sincroniza las frecuencias comunes del medio lingüístico que lo rodea, es decir, la lengua materna. El español, por ejemplo, estimulará una parte del oído y un grupo de células ciliadas, y dejará sin movimiento otro grupo. Estas envían el impulso eléctrico hasta las neuronas que se adaptan para reconocer y reproducir este rango sonoro a través de la voz, fortaleciéndose a su vez el aparato fonador, que es el conjunto de órganos que intervienen en la producción de sonidos. Esto quiere decir que la voz solo reproduce los sonidos que puede captar el oído. Nuestro oído se acostumbra primero y luego se especializa en nuestro idioma materno, a sus tonos, sonidos, ritmo y melodía. Esto es lo que nos permite desarrollar la habilidad de apropiar el idioma, de codificar y codificar, de captar el mensaje y poder emitirlo. Pero esta especialización implica dejar de lado la destreza de distinguir los sonidos que no pertenecen a nuestro idioma, ya que solo hablamos bien un idioma si lo escuchamos bien. Es decir,
cuando podemos analizar los sonidos y reconocer el ritmo de la melodía lingüística. Recordemos que la función determina la estructura. Si la función que le damos a nuestro oído es escuchar español, nuestro organismo se va a estructurar para reconocer y reproducir ese rango sonoro y no va a desarrollar una morfología para aprender a hablar y escuchar el alemán. En los primeros años, nuestro cuerpo se adapta a nuestro entorno, pero con el paso del tiempo, nuestra anatomía se desarrolla de acuerdo a los estímulos que recibimos. En el mandarín no existe el fonema R, como en el español. Es por esta razón que para un habitante de la China es de gran dificultad pronunciarlo, y en su lugar usa un fonema de su lenguaje, un sonido no vibrante como la L. El correcto aprendizaje de los idiomas también tiene una ventana de oportunidad, por lo que después de la primera infancia es más difícil aprender idiomas. El niño que desde pequeño es expuesto a varios idiomas desarrolla un oído especializado y las conexiones sinápticas que controlan el lenguaje se desarrollan de acuerdo a los requerimientos de cada idioma. En otras palabras, una persona que en la primera infancia tenga contacto con varios idiomas desarrollará las condiciones fisiológicas para poder escuchar y hablar otro idioma.